Bueno, habíamos visto entonces ruedas de fricción, que era un sistema que podía transmitir movimiento a través del punto de contacto, donde se generaba una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción la generábamos, este, esto no se los dije, ¿cómo generamos esta fuerza? La podemos generar ya sea que este eje no sea un eje fijo, sino un eje flotante, o sea que el bastidor básicamente tenga una ranura sobre la cual esté conectado este elemento, tenga una ranura, o sea, este eje se mueva dentro de una ranura del bastidor y nosotros con un resorte, actuamos un resorte, apretamos un resorte con un tornillo, por ejemplo, y la fuerza de ese resorte va a, este, va a realizar la fuerza necesaria para que acá se genere una fuerza de fricción. ¿Por qué un resorte? Y porque un resorte también haría las veces de un sistema em, de fusible. Si por alguna razón hubiese que separar las dos ruedas, este, el resorte absorbería la posibilidad de esta acción. Y es una forma de tarar la fuerza. Tarar significa medir la fuerza que estoy haciendo entre las dos superficies en el punto de contacto. La otra sería que la distancia entre ejes sea menor que la suma de los dos radios. Entonces, cuando vamos a armar este sistema, nosotros vamos a unir al bastidor a esta rueda más pequeña sin ningún problema con el bastidor a través de un tornillo o un eje. Pero cuando queramos enhebrar o unir esta rueda con con el bastidor, vamos a tener que los agujeros de rueda y agujero en bastidor van a estar desfasados. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer una fuerza para hacer coincidir esos dos agujeros que queden concéntricos y entonces poder colocar el perno. Eso va a generar una fuerza, o sea, el sistema va a quedar precargado, ¿no es cierto? Y eso va a generar unas fuerzas en la superficie de contacto que va a generar una fuerza de fricción que va a depender del coeficiente de fricción y de esta fuerza que va a aparecer gracias a esta acción. Bien, como dos ejemplos cualesquiera de cómo podríamos generar la fuerza ahí en el punto de contacto. Bien, acuérdense también, solamente para recordarles, que un sistema de ruedas de fricción lo vimos que era una de las paradojas de la ecuación de Gröbler o de Kurzbach, porque si le aplicamos la ecuación de los grados de libertad a este mecanismo, da realmente que es una estructura, o sea, no debería moverse, pero resulta que es un mecanismo y tiene un grado de libertad, o sea, si yo genero un movimiento acá, voy a lograr un movimiento de salida en la otra rueda. ¿Y esto era por qué? Porque la distancia entre ejes es igual a la suma de los radios, en este caso. Entonces, debido a eso, es que este mecanismo es una paradoja de la ecuación de Gröbler, y porque la ecuación de Gröbler está basada solo en las longitudes de los eslabones. Mejor dicho, en la cantidad de eslabones, perdón, en la cantidad de eslabones, y no en la forma
o longitudes de los eslabones. ¿Mm? Eso también es importante tenerlo presente siempre. Bueno, finalmente yo estaba terminando la clase de la semana pasada tratando de hacerles ver una relación entre lo que serían las ruedas de fricción y los conos de fricción. Los conos de fricción dije que son elementos que me van a permitir transmitir, o la existencia de los mismos, es debido a que en muchas ocasiones voy a necesitar transmitir entre ejes que no sean paralelos. ¿Por qué? Porque las ruedas de fricción son cilindros, por lo tanto sus ejes son paralelos. Implícitamente te estamos diciendo que sus ejes son paralelos. Y la generatriz, que ya hablamos de generatriz y directriz, ténganlo presente también, la circunferencia es la directriz y este punto, que realmente es una línea, si le doy la tercera dimensión, va a ser la generatriz de contacto, que es la recta que genera en su revolución a la superficie de revolución, que es el cilindro, ¿ah? En ambos casos. Para la rueda 2 y para la rueda 3. La misma generatriz lo genera a cada uno de los cilindros. Bien, los dos ejes de las ruedas y la generatriz son tres líneas paralelas. Son tres líneas paralelas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que cumplir un par de conos para que puedan transmitir bajo las mismas condiciones que lo hacen las ruedas de fricción? ¿Cuáles son las condiciones bajo las que transmiten las ruedas de fricción? Rodadura pura, porque el punto de contacto siempre se encuentra sobre la línea de centro, y relación de transmisión constante, porque los radios, para cualquier par de puntos que se pongan en contacto, van a ser los mismos, por lo tanto la relación de transmisión va a ser constante. Bueno, yo quiero transmitir bajo esas mismas condiciones, con un par de conos, no con un par de cilindros. Entonces, aquí viene la similitud. Fíjense, de vuelta, los dos ejes, el eje O2 y el eje O3 de cada rueda y la generatriz del cono son líneas que son paralelas entre sí. Ahora, dos líneas que son paralelas o tres líneas que son paralelas, ¿sí? ¿Dónde se cortan? ¿Dónde se cortan? Se cortan en el infinito. Es decir, que yo podría pensar, yo podría elucubrar, ¿sí? O imaginarme que estos dos cilindros en el infinito son un par de conos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el eje O3, el eje O2 y la generatriz se cortan en un punto, allá en el mismo punto en el infinito. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué debe pasar? Y esos conos transmitirían bajo las mismas condiciones que lo hacen las ruedas de fricción. Entonces, la pregunta es, ¿qué deben cumplir un par de conos finitos para que puedan transmitir movimiento de la misma manera que lo hacen las ruedas de fricción? Bien, en el caso eso es lo que vamos a ver acá. Aquí, vamos a demostrar y vamos a ver qué se debe cumplir. Por supuesto que un par de conos de fricción van a ser aquel sistema mecánico que me va a permitir transmitir entre dos ejes que no formen, que formen un ángulo, básicamente, ¿sí?
Por supuesto que lo van a hacer bajo las condiciones de fricción, o sea, vamos a necesitar generar una fuerza de fricción entre las superficies de contacto de ambos conos. Va a haber una generatriz también de contacto entre ambos conos. Y como pasa en las ruedas de fricción, podemos tener transmisión con conos externos, que son los que estamos viendo a la izquierda, y conos internos, o sea, cuando un cono está dentro del otro, que es internos, perdón, que es en el caso que estamos viendo a la derecha. Por supuesto que va a cumplirse lo mismo. Si son externos, va a haber cambio en el sentido de rotación del eje entrada versus el eje de salida. Y si son interiores, se va a mantener el sentido de rotación de ambos ejes. Otra cosa, siempre va a ser más compacto el sistema de transmisión por conos interiores que en el caso de conos exteriores, que es otra cosa en la cual si no es necesario, si no es importante, digamos, el sentido de rotación de los ejes, pero sí es importante el espacio que tenemos en el bastidor disponible, es la elección de una u otra forma de transmisión, básicamente. Bien. No quiero que entiendan mal, porque a veces entienden mal esta similitud que tiendo a hacer, o sea, con el tema de las ruedas de fricción y los conos de fricción, al hacer que ustedes piensen que las ruedas de fricción, son como un par de conos infinitamente largos, donde los vértices de los conos están en el infinito. Es ¿dónde van a estar los vértices de los conos? En el infinito, en el punto donde se cortan los ejes. Yo hago esta similitud para que ustedes entiendan justamente esto que vamos a analizar ahora, y que lo que pretende esto es demostrar la condición que se debe cumplir para que un par de conos finitos puedan transmitir movimiento bajo las condiciones de rodadura pura y relación de transmisión contacto. Entonces, ahí tenemos, fíjense, un par de conos, uno que es el 2, que es azul, que está delimitado por las líneas azules, ¿sí? Por las líneas azules llenas. Las líneas azules en trazo solamente es una proyección de los lados del cono hasta el vértice del cono. Y con el cono naranja pasa exactamente lo mismo. El cono es un cono truncado, digamos así, que está delimitado por las líneas naranjas llenas, básicamente, y las líneas en trazo lo que muestran es la proyección de los lados del cono hasta el vértice del cono. La línea DB sería el eje del cono 2. La línea DD sería el eje respecto al cual está rotando el cono 2. La línea DC sería el eje correspondiente al cono 3, el eje del cono 3 respecto del cual rota el cono 3. La línea DP sería la generatriz de contacto, sería ese punto que nosotros vemos en este punto que nosotros estamos viendo en el par de ruedas de fricción, que si le damos la tercera dimensión es una línea recta,
paralela a los ejes de los dos cilindros. En el caso de los conos, va a ser, la generatriz va a ser esta línea de contacto. ¿Eh? Esta línea de contacto DP. A través de los puntos pertenecientes a esta línea, es que nosotros estamos transmitiendo de un cono al otro. El ángulo entre los ejes de los conos, o sea, entre el eje DB y el eje DC, el ángulo es phi. Ese es el ángulo entre los conos, el ángulo que yo necesito que cumplir entre los ejes de ambos conos. Y beta sería el ángulo correspondiente al cono 2, es decir, el ángulo que forma la generatriz respecto del eje DB del cono 2. Cuando esta línea DP hace una revolución con un ángulo beta alrededor del eje DB, genera una superficie de revolución cónica, que es el cono 2. La misma línea generatriz DP, cuando genera una revolución alrededor del eje DC con un ángulo θ, guiada por quién? Por la generatriz, por la directriz, que sería la base del cono, que si bien estamos viendo una línea, acá, realmente es una circunferencia. Es una circunferencia. Acuérdense, es como si fuera un chupetín de esos esos conitos de azúcar que a veces nos regalaban. ¿Eh? Entonces, si bien esta línea que estoy indicando yo es una línea recta, es realmente una circunferencia. Esa sería la directriz, y cuando esta generatriz hace una revolución alrededor de C con el ángulo θ, va a generar una superficie de revolución cónica que es el cono 3. Lo mismo, esta realmente es una circunferencia. ¿Por qué? ¿Por qué es una circunferencia? Porque los conos tienen redonda, cilíndrica, básicamente. Y viendo nosotros, es una traza, es un corte, es una figura planar. Pero que esto son dos cosas tridimensionales. Lo que hemos cortar a esos conos con un plano, dos ejes. Hemos cortado los conos con un plano eje. Por lo tanto, con lo que estoy diciendo, o sea, que ser coplanares. Si no son coplanares, no se va a condición, es que los ejes de los conos pertenezcan al mismo plano. Si no pertenecen al mismo plano, labiados. Bien. Con los conos, ejes de ambos conos, se genera un punto que le hemos llamado D. Pero resulta que se encuentran los vértices de ambos conos. Hugo, se entrecorta demasiado. ¿Tenés conectada la compu por cable? Conos.
Sí, lo tengo conectado por cable. Ay. Sí, Apaga tu cámara. apago la cámara, bien. No. Listo, Ok, ok. Bueno, la ahí apagué. seguí y vemos si se mejora un poco. ¿Seguís ahí, Hugo? Eh, bueno, a ver si había algún otro aparato, ¿sí? Eh, Ma- Manuel, ¿Sí? ¿Qué pasa? no, es que fui a fijarme si había algún otro aparato pero no. Bueno, continúo entonces. Eh, entonces, eh, No sé si estás hablando, pero está entrecortado. vemos, estoy hablando, estoy explicando, ¿se sigue O- entrecortando? ok, ok, seguí entonces, seguimos probando. Bueno, entonces, ambos ejes y la generatriz de los conos se cortan en un mismo, en ese punto también se encuentran la condición, esta condición es la función de transmisión constante y rodadura pura, como lo hacen un par de ruedas de fricción. O sea, dos elementos cilíndricos. Y que está pasando lo mismo en este par de conos finitos, lo mismo estamos haciendo cumplir lo que yo les adelantando que pasaría si pensáramos que las ruedas de fricción de conos infinitamente largos. Esas condiciones vamos a tratar de demostrar que bajo estas es que se cumple que estos par de conos van a transmitir según lo que nosotros deseamos, lo que acabamos de decir. ¿Ah? Entonces, la condición para que un par de conos, repito, que es pregunta parcial, para que un par de conos transmita bajo las condiciones de rodadura pura y relación de transmisión constante, es que los vértices de ambos conos se encuentren en el ejes, o dicho de otra manera, que los conos, los ejes de ambos conos y la generatriz de los conos se cortan en el. Esas son las dos formas de decir la cosa para que se cumpla esta condición de transmisión. Bien, ¿por qué tiene que pasar esto? Vamos a analizar la relación de transmisión. Entonces, en cada punto de la transmisión de movimiento entre ambos ejes, entre ambos ejes de ambos. Nosotros vamos a este punto P. Este P es el punto de contacto entre los dos conos, ¿sí? Que ponen en juego para el cono 2, ponen el radio BP, y el cono 3 pone el radio PC, ¿m? Para la relación de transmisión. Entonces, la relación de transmisión en ese punto se va a cumplir
en función de la relación inversa de los segmentos o radios que cada cono pone en juego en el punto correspondiente. Entonces, la relación de transmisión en el punto P va a valer omega 2 sobre omega 3 igual a PC sobre P, PB, que es la relación inversa de los radios a las velocidades angulares. ¿Ah? Entonces, este se va a mover con una determinada velocidad angular omega 2 y este se va a mover con una determinada velocidad omega 3. Bien, si vamos a otro punto de ese cono, de la generatriz, o sobre la generatriz de ambos conos, por ejemplo, el punto P', que está más o menos en el medio de la línea de la generatriz de transmisión, ¿qué va a pasar? La relación de transmisión, para ese caso, va a estar en función de los radios que los conos ponen en juego, que sería para el cono 2, el segmento o radio B'P', ¿sí? Y para el cono 3, el segmento o radio P'C'. Entonces, la relación de transmisión, para ese caso, va a estar dada por la relación inversa de los radios correspondientes en el punto P'. Ahora, ¿cómo puedo ver yo que la relación de transmisión, ya sea que esté expresada por los radios PC, PB o P'B' y P'C', me den la misma relación de transmisión? Es decir, que yo pueda escribir la ecuación que tengo acá abajo, donde puedo poner un igual y a su vez poner que esta relación es constante. ¿Cómo podría demostrar esto? Que me va a dar igual la relación de los segmentos o radios que se ponen en juego tanto en el punto P como en el punto P', para que la relación de transmisión sea la misma. Ya cualquiera sea el par de puntos que yo considere sobre la generatriz de los conos. Esto debe cumplirse con una semejanza, no hay otra. Debe existir una proporcionalidad. Entonces, seguimos con los triángulos semejantes y y las condiciones de proporcionalidad, básicamente. Entonces, acá hay muchos triángulos en el dibujo. Podríamos analizar el triángulo DBP, que es el triángulo correspondiente al cono 2, que tiene en D el ángulo beta, con el triángulo DCP que define al cono 3, que tiene un ángulo tita. Bueno, pero ya de entrada, no vamos a poder hacer una proporcionalidad, porque ya tenemos dos ángulos que son diferentes, beta y tita. Entonces, por ahí no va la cuestión. Entonces, ¿por dónde va a estar? Vamos más rápido, podríamos seguir analizándolo, pero vamos más rápido porque si no se nos va el tiempo. ¿Dónde va a estar la condición de proporcionalidad? Es analizando a cada cono por separado. Entonces, si ustedes analizan, nosotros habíamos considerado del triángulo del cono 2, dos radios para dos puntos, que es el punto P y el punto P', P y P'. El radio B'P', es digamos, el lado opuesto a beta, el lado opuesto a beta, que forma el triángulo DB'P', que está más con color violeta fuerte, digamos así. Y el lado opuesto, BP, ¿sí? Que forma también el lado opuesto, pero del triángulo DBP. ¿Cómo son esos triángulos entre sí? El DB'P' y el DBP.
¿cómo van a ser? Y son semejantes, ¿por qué? Porque sus lados, sus ángulos son iguales. Por lo tanto, ¿cómo serán este segmento BP y este segmento B'P'? Y van a ser semejantes entre sí. Si nos vamos al triángulo correspondiente al cono 3, y va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Con quiénes? Con los segmentos P'C', que es el lado opuesto al ángulo θ, correspondiente al triángulo DC'P', que es el naranja más fuerte, y el lado opuesto PC, que es el radio correspondiente para el punto P, que forma parte del triángulo DPC. Entonces, estos dos triángulos, el naranja fuerte y el naranja más claro, formarían dos triángulos que son semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque tienen sus ángulos iguales, sus tres ángulos iguales. Por lo tanto, el segmento P'C' es semejante al segmento PC. Entonces, si nosotros hacemos relación entre P'C' sobre P'B' y entre PC y PB, ¿cómo van a ser las relaciones si estas son semejantes? Si son semejantes entre sí, P'B' y PB. Y por otro lado, P'C' y PC son semejantes entre sí. Y nos van a dar el mismo número. Cuando yo haga el cociente PC sobre PB, me va a dar 5. Y cuando haga el cociente P'C' sobre P'B', me va a dar 5, porque los segmentos son semejantes. Por lo tanto, por esa razón es que yo puedo poner que esta relación va a ser constante. O sea, cualquiera sea el punto de contacto que yo analice, en la línea de la generatriz van a cumplir con esta relación. ¿Por qué? Y porque se está cumpliendo esta condición. La condición de que los vértices de ambos conos se encuentran en el mismo punto donde se interceptan los ejes de los conos. O dicho de otra manera, los ejes de los conos y la generatriz de los conos se interceptan en el mismo punto. Eso es lo que pasa cuando hacemos la similitud con las ruedas de fricción, que las hacemos infinitamente largas, y dónde se van a cortar los ejes de los conos y la generatriz de los conos, en el infinito. ¿Y dónde? En el mismo punto también. Van a definir un punto D allá en el infinito, y allá se van a encontrar en el mismo punto los vértices de los conos. O sea, estamos haciendo una similitud, básicamente, para establecer la condición necesaria que deben cumplir un par de conos finitos para transmitir bajo de esas mismas condiciones: rodadura pura y relación de transmisión constante. El tema de rodadura pura lo vemos al mismo tiempo analizando este par de conos que tenemos en el margen derecho inferior, digamos así, donde vemos que hay dos conos que están en contacto a través de su generatriz de contacto. Vemos que los dos ejes se cortan en un punto, pero vemos que los vértices de ambos conos no se encuentran en el punto donde se cortan los dos ejes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros podríamos analizar todos los puntos, en cualquier punto de contacto de la generatriz de contacto entre los dos conos, analizar el comportamiento de esos dos conos en relación, por ejemplo, con la velocidad, que es lo que me importa. Ver si hay deslizamiento o no. Acá no va a haber deslizamiento, porque se va a cumplir que la velocidad en cualquier punto, en el punto P,
en el punto P, ya sea que ese punto pertenezca al cono 3 o al cono 2, la velocidad va a ser la misma. Ahora, si venimos aquí, vemos ¿qué punto sería el crítico? Y el punto crítico sería el punto de la generatriz común a ambos conos, correspondiente al vértice de uno de los conos, que es el cono más chico. O sea, este punto de acá. Ese punto de la generatriz, que también es el vértice del cono más pequeño, ¿qué va a pasar con la velocidad en ese punto? Ese punto pertenece tanto al cono grande, vamos a llamarle así, como al cono más pequeño. Es un punto común a ambos conos. Ahora, la velocidad de ese punto como perteneciente al cono pequeño, ¿cuánto va a valer la velocidad lineal o tangencial? Va a valer el omega del eje del cono, el omega, con que rota el cono, por el radio correspondiente, o sea, por la distancia que separa el punto de su eje de rotación. Ahora el punto es parte del eje de rotación de ese cono, por lo tanto no hay radio. Y por más que el cono rota, la velocidad lineal o tangencial de ese punto vale 0, porque es el vértice del cono que está sobre el eje. Ahora, ese mismo punto, pero como perteneciente al cono grande, ¿qué va a pasar? El cono se mueve con una determinada velocidad angular y existe una distancia entre este punto y el eje del cono, por lo tanto va a haber un radio. Y si hay omega y radio, va a haber velocidad lineal o tangencial. Por lo tanto, el punto como perteneciente al cono grande tiene una determinada velocidad, y el mismo punto como perteneciente al cono pequeño tiene velocidad 0, es decir, vamos a tener deslizamiento en ese punto. Por eso es que no se va a cumplir la condición que estamos planteando. La necesidad para que eso exista es que los vértices de los dos conos se encuentren en el mismo punto donde se cortan los ejes. Bien. Así como hicimos para los conos para las ruedas de fricción, así como hicimos para las ruedas de fricción, también podemos hacer para los conos de fricción. Y esto es pregunta parcial. Es